Lectura del libro de Mormón, tercer Nefi, capítulo 27. Jesús le manda que den el nombre de él a la iglesia. Su misión y su sacrificio expiatorio constituyen su evangelio. Se manda a los hombres que se arrepientan y sean bautizados para que sean santificados por el Espíritu Santo. Ellos han de ser aún como Jesús, aproximadamente 34 a 35 años después de Cristo. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Interesante. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Entonces, ¿cuál era el nombre por el cual debía llamarse a la iglesia? Era el nombre de Jesucristo, porque es la iglesia de Él. Entonces, dice, si están fundados también sobre mi evangelio, sobre su evangelio verdadero, tal y como Él lo predicó, ¿verdad? Entonces dice: en verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualesquiera cosas que llaméis, las llamaréis en mi nombre. De modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Esto es real. Pero si no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego, de donde no se vuelve. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad pues las cosas que os he dicho. He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiera atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Aquí hay otra cosa importante. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que llevar su nombre, iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia de Él. Segundo, dice de que todos vamos a resucitar gracias a la resurrección de Jesucristo. Lo único que unos para ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Para ya sean buenas o malas. Entonces, todos vamos a resucitar, pero el juicio va a determinar a dónde vamos a ir después, ¿verdad? ¿Qué clase de gloria vamos a ganar o no gloria vamos a tener? Y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno, y si persevera hasta el fin, he aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre en el día que me presente para juzgar al mundo. Entonces, nos llama al arrepentimiento, nos llama al bautismo, nos llama a que perseveremos hasta el fin. Si nosotros lo hacemos de esta manera, dice de que entonces Él nos tendrá sin culpa ante el Padre. Porque perseverar hasta el fin quiere decir esforzarme continuamente por tratar de ser merecedora de llegar a vivir algún día con mi Padre Celestial. Eso significa perseverar hasta el fin. Todo el esfuerzo continuo que yo pongo por lograr ser mejor cada día y guardar los mandamientos del Señor. Y aquel que no persevere hasta el fin,
Este es el que también es cortado y echado en el fuego, de modo que nunca más puede volver, por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que él ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas sus palabras. Y nada impuro puede entrar en su reino, por tanto nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Entonces, ¿quiénes entrarán en su reino? Aquellos que se arrepientan, aquellos que se bauticen, aquellos que confiesen sus pecados y los que sean fieles hasta el fin de sus días. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? No es el líder, ¿verdad? Inmediato que tengamos, no es la hermana fulanita que es muy buena, porque todos somos pecadores. Pero, ¿cuál es el ejemplo que debemos de seguir? Dice, todo aquello que me habéis visto hacer, eso haced. Entonces, nuestra perspectiva tiene que estar puesta, nuestra mira en Jesucristo. Como cuando Pedro descendió a las aguas, que quería caminar igual que Cristo. Él vino, bajó y pudo comenzar a caminar. Pero de repente vio hacia los lados y vio la tempestad que se venía en las olas. Entonces, afligido de ver la situación, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque perdió su mira en Jesucristo. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces vemos a nuestro alrededor, vemos el mal ejemplo de algunos hermanos y decimos, no, si yo para ser como este, mejor ya no voy a la iglesia. No, si miren esta, ahí viene todos los domingos con la Biblia bajo el brazo, con el libro de Mormón, pero no cambia, sigue siendo la misma persona. Todos somos enfermos espirituales. La iglesia es un hospital donde vamos a curarnos, donde vamos a limarnos, donde nos estamos lijando todas aquellas asperezas materiales que tenemos que cambiar. Por eso leímos una de las escrituras que dice cómo es que podemos ver, ¿verdad?, la pajita en el ojo de mi hermano y no veo la gran viga que tengo atravesada en el mío que no me deja, ¿verdad?, progresar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de juzgar a los demás y no veo realmente mi perfeccionamiento, porque mi mira tiene que ser en Jesucristo. Lo que yo le he visto hacer a Él, eso es lo que tengo que seguir y hacer. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Escribid las cosas que habéis visto y oído, salvo aquellas cosas que están prohibidas. Escribid los hechos de este pueblo, que serán tal como se ha escrito de aquello que ya ha pasado. Pues he aquí por los libros que se han escrito y los que se escribirán, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Y aquí todas las cosas son escritas por el Padre. Por consiguiente, el mundo será juzgado por los libros que se escriban. Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Y ahora voy al Padre, y de cierto os digo, cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, os será concedida. Por consiguiente, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Y he aquí mi gozo es grande aún hasta la plenitud por causa de vosotros y también de esta generación. Sí, aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles por causa de vosotros y los de esta generación, porque ninguno de ellos se pierde. He aquí quisiera que me entendieseis, porque me refiero a los de esta generación, la generación que lo había visto, que había compartido con él. Ni uno se iba a perder. Claro, habían recibido un testimonio tangible de la veracidad del Salvador y de sus ordenanzas, de sus mandamientos y sus convenios. Pero vamos a ver qué es lo que él dice. Y aquí quisiera que me entendiese, porque me refiero a los de esta generación que ahorita viven, y ninguno de ellos se pierde, y mi gozo es completo en ellos. Pero he aquí me aflijo por motivo de los de la cuarta generación a partir de esta, porque serán llevados cautivos por él, así como lo fue el hijo de perdición.
porque me venderán por plata y por oro y por aquello que la polilla corrompe y que los ladrones minan y hurtan. Y en aquel día los visitaré, sí, haciendo volver sus obras sobre sus propias cabezas. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido estas palabras, dijo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que lo hallan, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte, y muchos son los que transitan, hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. Entonces, el Señor nos manda a caminar por esa puerta estrecha y ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero si no, dice, pues ahí está ancho el camino, la puerta anchísima, y muchos transitan por ella, pero esa lleva a la perdición. Así que tengamos mucho cuidado en las opciones que estamos siguiendo. El Evangelio es estrecho, pero nos lleva por un camino seguro para volver de nuevo a la presencia del Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.